Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes, hola. profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora. Buenas Hola, tardes, profe. ¿cómo están? ¿Todo bien? Excelente. Bien, la gripe, pero todo bien a pesar de todo. ¿Por qué? Con gripe, mal, que nos agarra todo Mm, mal la gripe. sí, hay muchos casos, he visto que estaban abarrotados los hospitales. Es muy difícil. El clima Full. también. Bien, ¿quién estaría iniciando? ¿El grupo 1 tiene preparada su presentación? Sí, profe, tenemos preparada. ¿Sí nos preparas para compartir pantalla? Em, ¿Vos podrías compartir la pantalla? Voy a probar, profe. Bueno, No sé si pueden ver mi pantalla. sí, yo veo. ¿Se ve? Sí, Sí, perfecto. bueno, ¿qué tal, profesora? ¿Cómo está? Yo soy David Torales, soy integrante del grupo 1, no sé si me escuchan. Sí, te ¿Confirman? escucho. Bueno, me toca a mí entonces iniciar la presentación, si estamos todos de acuerdo. Somos integrantes del grupo 1 y teníamos el trabajo, ¿verdad?, para desarrollar del primer y segundo ciclo de la enseñanza básica ¿verdad? Ese era nuestro, de la educación escolar básica, primer y segundo Sí. ciclo. Y nos referimos, primero, a ver, compañeros, si me puedes pasar primera diapositiva. No sé si Entonces, le pasa ahí la... les presento. Sí, sí, estoy viendo ahora. Los integrantes del grupo son Paola Aranda, Janina Ruiz Díaz, Jorge Caballero, Federico Fretes y quien les habla, David Torales. Y nos referimos para el desarrollo de esta presentación al documento que se llama Priorización Curricular, que fue lanzado por el Ministerio de Educación como un marco de orientador pedagógica a nivel nacional. Este documento, para la presentación de este documento, entonces vamos a hablar ítems, algunos puntos que estamos presentando ahora. Vamos a hablar de los antecedentes, la fundamentación y algunos puntos específicos como son las características y principios de la propuesta curricular basada en este documento, criterios considerados para la elaboración de la propuesta, organización del tiempo escolar para el año 2022 de la educación escolar básica, también priorización de aprendizaje del segundo ciclo, orientaciones metodológicas y orientaciones para el tratamiento de las... Este documento es el resultado de un proceso o del fruto del trabajo de docentes de diferentes áreas académicas que integran las unidades pedagógicas de innovación y de técnicos pedagógicos del nivel central del Ministerio de Educación, quienes durante la pandemia han trabajado intensamente para permitir entonces, en base a este trabajo,
la continuidad de los procesos educativos, tanto de niños y jóvenes en todo el país. La siguiente diapositiva, por favor. Compañero. Básicamente, se basamenta este trabajo, estas recomendaciones, en tres aspectos fundamentales, ¿verdad? Primero, el de ofrecer espacios de retroalimentación y refuerzo a los estudiantes, según el grado respectivo, para afianzar a los aprendizajes desarrollados en contextos diversos en cada zona del país, garantizar el cuidado de la salud emocional de los estudiantes y también ofrecer herramientas para el máximo desarrollo posible de las competencias para cada grado y curso. Con respecto a los antecedentes, la siguiente diapositiva, es importante entender el efecto negativo que tuvo la pandemia por COVID, no solo en la educación. Nosotros quienes trabajamos en el ámbito sanitario, en las diferentes instituciones, nos encontramos en una situación bastante desconcertante. Si bien es cierto, en nuestro país no fue, vamos a decir, el primero en entrar en contacto con esta realidad, tuvimos por suerte unos cuantos meses de anticipación para prepararnos a lo que se venía y veíamos con mucha preocupación cómo se desarrollaban, ¿verdad?, la realidad de la pandemia en los países incluso más desarrollados que nosotros. Sin embargo, de cualquier manera fue un gran impacto, tuvo un gran impacto negativo, ¿verdad?, porque no sabíamos cómo actuar. Y eso también ocurrió con la educación, ¿verdad? El sector educativo fue uno de los más golpeados, puesto que sabíamos que estábamos ante una enfermedad que utiliza justamente la interacción entre las personas como una de las formas de propagación. Entonces, la mayoría de los países tomaron la decisión, ¿verdad?, de cerrar las instituciones educativas, puesto que ahí se consideraba o se considera hasta ahora, ¿verdad?, que existe un mayor riesgo de propagación masiva. Es así que en el año 2020, ¿verdad?, aquí en esta figura se puede ver la decisión tomada. Pueden ver, por ejemplo, los países más oscuros son quienes decidieron el cierre completo de todas las instituciones. Ven, a nivel mundial fueron la mayoría, se tomó esa decisión. Y a nivel, los colores un poco más claros, en forma localizada, en ciertos afectó totalmente el cierre de las instituciones. Entonces teníamos que, ¿cuál fue la consecuencia? Que los diferentes sistemas educativos debían modificar sus modos para impartir clases y empezar a realizar adecuaciones en cada uno de estos países a la realidad, ¿verdad?, a ese aislamiento, y tuvieron que hacer uso de tecnologías, empezaron a desarrollar las clases virtuales. En el año 2020, las clases, sobre todo en Paraguay, se desarrollaron mayoritariamente en forma virtual. Y eso presentó un gran problema porque sabemos que en nuestro país el acceso a tecnología es muy limitada y también la conexión, por ejemplo, de internet a internet es muy limitada para la población, no todo el mundo, no existe población, o sea, y además recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de estas clases virtuales fueron un gran obstáculo al principio para el desarrollo de las clases. En el año 2021 se dio lugar ya un proceso, mucha gente empezó a trabajar para adaptar esa malla curricular, ¿verdad?, a la situación. Se dio un regreso en el año 2021, un regreso progresivo a las clases,
Y entonces, tanto el Ministerio de Salud Pública trabajaron conjuntamente con el Ministerio de Educación para dar, vamos a decir, para adaptar a esa nueva condición a la educación, de tal manera que tengamos desarrollemos una estrategia específica o desarrollemos estrategias que faciliten el acceso o el desarrollo de las mallas curriculares. Durante estos años de pandemia se han tomado muchas decisiones que permiten la educación por parte de los estudiantes. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la selección de contenidos indispensables, ¿verdad? En el año 2000, y dieron lugar a un documento de priorización curricular que establece los aprendizajes que son considerados imprescindibles y que deberían haber sido abordados en el 2021. En estos mismos han plasmado los lineamientos y orientaciones respecto al desarrollo de las competencias de los diferentes ciclos de la educación escolar básica, así como las disciplinas de la educación media. Estos documentos han propuesto capacidad de hacer en una de las áreas y disciplinas, considerando periodos de retroalimentación y refuerzos de aprendizajes imprescindibles para cada grado. Esta decisión se vio influenciada por el creciente número de docentes y estudiantes afectados en su salud emocional y psicoemocional, como consecuencia de las situaciones familiares, laborales, académicas atravesadas. Muchos, como todos sabemos, esta enfermedad nos afectó en mayor o menor grado, en mayor o menor gravedad en casi todas las familias paraguayas, ¿verdad? Y en todas las familias hubo pérdidas. Por eso era importante desarrollar estrategias que permitan la contención emocional tanto a los docentes, alumnos y a los familiares. También otra acción muy importante fue emprendida por el Ministerio de Educación, fue la conformación de las unidades pedagógicas de innovación, que son quienes desarrollaron, ¿verdad?, este tipo de lineamientos a ser desarrollados, lograr la excelencia que se vio muy afectada en este tiempo. Este y otros fueron emprendidos, fueron realizados por el Ministerio de Educación en colaboración con numerosas instituciones y de organismos de sociedad civil que intentaron de esta manera garantizar el acceso a la educación de los niños, adolescentes y jóvenes de todo el país, así como la disminución del impacto negativo que pudieran ocasionar estas situaciones, ¿verdad?, vividas en el contexto de la pandemia. Y tras muchos procesos de aprendizaje durante este periodo, estos recursos se mantienen para el año 2022 y servirán de apoyo entonces a la comunidad educativa para seguir avanzando. Esto es a modo de presentación y también de poner un poco en contexto los antecedentes de este documento que tenemos para desarrollar hoy. Y le dejo entonces al compañero Caballero para que continúe la exposición. Gracias, David. No sé si pueden ver la pantalla, porque no Sí, estaba saliendo. ¿Se ve? sí, Ok. se ve, ahora se ve. Bueno, profe, voy a hablar un poquitito de la fundamentación de este trabajo, ¿verdad? Lo que fue la redacción de la guía. Sabemos que desde el inicio de la pandemia y tras la declaración de cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional y los países que mencionó el compañero, el Ministerio de Educación ha impulsado numerosas acciones con miras a garantizar, mantener el derecho a la educación de todos los niños, y no solo niños, jóvenes y adultos de todo el país. Pese a varios mecanismos aplicados para contrarrestar el impacto negativo de lo que fue la pandemia, no contamos todavía con datos precisos respecto a los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes justamente en los años críticos, 2020 y 2021. Se han hecho estudios, voy a mostrar un poquito un gráfico también, ¿verdad?, sobre el tema, pero hablan de que los niveles se encuentran como máximo entre el 10 y el 20% del total de lo esperado para las medidas implementadas.
No sé si pueden ver, tenemos un gráfico que habla de los impactos estimados de la pandemia del COVID-19 en la pobreza del aprendizaje. Y acá nos hace una comparación, ¿verdad? Vemos que por cada 100 niños en países de bajo y mediano ingreso, tenemos que solamente 37, lo que están en color verde, solamente 37 no se ven afectados por pobreza de aprendizaje. Sin embargo, el 63, o sea, el restante 63, sufren de pobreza de aprendizaje después de la pandemia, no solo durante la pandemia. ¿Por qué? Porque 9 de ellos estaban privados de escolarización, es decir, antes de la pandemia. 44 no tenían oportunidad de aprender antes de la pandemia y 10 más sufren de pobreza de aprendizaje después de la pandemia. O sea, es prácticamente el doble la cantidad de personas que están sufriendo algún tipo de retraso en su educación a consecuencia de la pandemia. No sé si están pudiendo verla. Sí, se ve. Ok. Bueno, entonces al respecto se publicó un artículo, ¿verdad? Una ONG que mencionaba que incluso para los estudiantes que regresaron a las clases o que regresarán a sus aulas en los próximos años, los datos y estudios sugieren que durante un tiempo prolongado seguirán sintiendo las consecuencias del aprendizaje que perdieron durante la pandemia. Esto es un estudio publicado el año pasado. Es imperiosa la necesidad de tener una realidad por la cual han atravesado varias familias durante estos años y que es la relacionada con el cuidado de la salud mental. Eso tiene que ver también un poquito con el encierro que sufrieron los niños durante lo que fue la pandemia, la falta de relacionamiento con sus pares y todos los otros trastornos socioafectivos que sufrieron, ¿verdad? Entonces, a medida que van retornando los estudiantes a las aulas, van a tener que volver a enfrentarse a procesos de asimilación de pérdidas de todo tipo y por las situaciones que hayan pasado. Por ejemplo, el encierro prolongado, ¿verdad? Que es malo tanto para los niños como para los adultos y peor aún para los adultos mayores. El Banco Mundial sugiere la aplicación de algunas medidas políticas y sociales que permitan recuperar y en cierta medida acelerar un poquitito el aprendizaje en los diferentes niveles educativos. Realmente el manual habla de muchas medidas, bastantes, ¿verdad? Yo traté de comprimirlas un poquitito, ¿verdad? Y Sí. solo cito unas cuantas, ¿verdad? Porque eran muchísimas. Entre las principales tenemos evaluar las pérdidas de aprendizaje, monitorear los avances cuando los niños regresen a la escuela y durante la instrucción a distancia. Ese era el primero. O sea, no necesariamente el primero del manual, pero el primero, o sea, de los más importantes. Sí. Proporcionar clases de nivelación y apoyo socioemocional a los estudiantes para ayudarlos a ponerse al día, porque eso es importante. Muchas veces los niños solamente se conectaban, no llegaban a comprender bien las tareas, quizás no contaban con el apoyo suficiente por parte de los adultos para poder asegurar que retengan los datos. Reestructurar el calendario académico para hacer ajustes por todos los días escolares que ellos hayan perdido durante la pandemia. Adaptar el plan de estudios para priorizar el aprendizaje fundamental, incluyendo el socioemocional, es decir, los aprendizajes que son más importantes para el niño, ¿verdad? Teniendo en cuenta el tiempo que se perdió. Preparar y apoyar a los niños y a los maestros para manejar el agotamiento profesional, porque el agotamiento no solo fue para los niños, también para los maestros. Mejorar las habilidades digitales, identificar a los estudiantes que más necesiten apoyo y adaptar la instrucción para estos alumnos. No se puede dejar de mencionar una realidad que se encuentra de manera particular en el primer siglo de la educación escolar básica, ya que es aquí donde se sientan las bases para el desarrollo de la lectoescritura. Imagínense cómo uno va a hacer para poder valorar si el niño realmente entendió el tema de los primeros pasos en la lectura y la escritura. Eso es complicado, ¿verdad? Además, las habilidades básicas para el cálculo, que bueno, posteriormente van a permitir profundizar esos temas específicos. Además, en el primer y segundo ciclo de la educación escolar básica, se desarrollan áreas instrumentales para todas las demás áreas que serán desarrolladas durante el trayecto formativo. Es decir, son la piedra angular de la formación. Y para estas áreas se deben pensar en estrategias de recuperación y refuerzo diferenciadas, es decir, redoblar esfuerzos para tratar de recuperar el tiempo perdido. En base a esto, existen algunas características y principios que rigen a la propuesta curricular. De entre los principales tenemos el principio de la equidad. El principio de la equidad nos habla de que el principal objetivo de ofrecer continuidad a los procesos pedagógicos y todas las decisiones tomadas en el marco de la emergencia sanitaria
deben de ser desde el inicio de la pandemia del COVID hasta superarlo. El otro principio es la universalidad. La universalidad habla de una propuesta curricular para este año, 2022, al igual que la generada en los 2 años anteriores, y han sido pensadas para su implementación a nivel nacional y las mismas constituyen el mínimo de aprendizaje requerido. El mínimo de aprendizaje requerido para grados y cursos en el sistema educativo nacional. El otro principio es la flexibilidad. Esta propuesta garantiza el desarrollo de aquellos aprendizajes fundamentales necesarios para el logro de la competencia en cada nivel o ciclo educativo, en especial en los primeros. Y en este sentido es importante tener en cuenta que al seleccionar aprendizajes básicos, el alcance de la competencia necesariamente se verá afectado. Ahora le cedo la palabra un Acá poquito al compañero Federico. Sí, aquí continúo yo. ¿Me escuchan, verdad? Sí, 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 sí. Bueno, y habiendo visto el contexto, y la fundamentación y los principios, si bien este documento fue elaborado para la educación escolar básica, también es aplicable a nuestros estudiantes de nivel universitario, ¿verdad? Porque también pasaron por los mismos problemas, fueron afectados en su aprendizaje y por lo tanto en la adquisición de las competencias. Bueno, en este documento se contemplaron ciertos criterios para tener en cuenta para esta propuesta curricular post-pandemia. Y habla de priorizar los aprendizajes esenciales en cada grado y cada área. Bueno, por ejemplo, ahí en los primeros años, primer grado, ¿verdad? Así como decía Jorge, hay unas competencias que debe lograr el niño de primer grado, lectura, comienzo, sus primeros pasos en las matemáticas. Entonces, enfocarse en los aprendizajes esenciales. Si bien nada es superfluo en educación, ¿verdad? Como estamos contrarreloj, digamos, o no contrarreloj, sino recuperar el tiempo perdido en estos 2 años, ya 2 años y medio, ¿verdad? Entonces hay que enfocarse en los aprendizajes esenciales, personalizado para cada grado y área. Promover espacios para la retroalimentación y hacer grandes repasos y nivelaciones de los 2 últimos años, de 2020 y 2021. Y bueno, contemplar situaciones particulares. Hay cursos que son las bisagras, ¿verdad?, entre un ciclo y otro, que requieren de un énfasis distinto en ciertas materias, ¿verdad? Entonces, con estos grados o cursos, realizar los espacios de refuerzo. También se aborda de manera particular el desarrollo de competencias en áreas instrumentales como matemática y comunicación en primer y segundo ciclo. Por lo que ya dijimos, ¿verdad? Sin estas competencias en estas áreas, sin las competencias básicas en estas áreas, es difícil avanzar en las siguientes áreas, en ciencias, en materias un poco más complejas, si no logran estas primeras herramientas, sobre todo en las áreas instrumentales más básicas. También este documento pretende ofrecer medidas orientadoras para los docentes, ya que también, como dicen los compañeros, se vieron afectados en la pandemia y bueno, retomar la normalidad, como decimos, es un desafío. También se habla de que se deben lograr o promover o establecer procesos de contención y apoyo para los estudiantes, para los docentes que han sufrido pérdidas de distintas índoles, de vida, de trabajo, de oportunidades. Entonces, la institución o el ámbito educativo, o todos los participantes, ¿verdad?, todos los integrantes de la comunidad educativa tienen que estar involucrados en estos procesos. Entonces,
teniendo en cuenta esos principios y estos criterios, se hizo un programa, un cronograma, ¿verdad? Para organizar el tiempo escolar, teniendo en cuenta las realidades de cada grado. Voy a mostrar después una gráfica donde se entiende un poquitito mejor eso. Este cronograma busca atender las necesidades particulares de cada grado, dar los espacios de reencuentro, retorno a la socialización, si bien los estudiantes y los docentes con los estudiantes se relacionaban a través de pantallas, bueno, volver a encontrarse, especialmente para los pequeños, ¿verdad? Se enfocan muchas veces en el juego, algunos sí que están muy cerrados, no hablan, entonces era muy importante las primeras semanas del retorno en febrero. Y las siguientes semanas para las evaluaciones diagnósticas y los periodos de nivelación y aprestamiento. Así, por ejemplo, en ahora un poco la siguiente gráfica. Siguiente. Hasta ya pasé todo. Ahí. Entonces, en el primer grado, no sé si alcanzan a ver todos, pero en la primera semana de febrero, en azul, se ve que se da la etapa se dio este tiempo para el reencuentro. Estudiantes docentes, y toda la comunidad educativa. Las siguientes semanas, ya entrando en marzo, se estableció que el cronograma sería para ir haciendo el diagnóstico, cómo retornaron los niños, o qué capacidades tienen, qué competencias tienen y dónde hay que ir apretando más. Así, las siguientes 4 semanas son de nivelación y aprestamiento, y el desarrollo propiamente dicho de las capacidades en el primer grado abarca 11 semanas hasta y una semana extra ahí en rojo se ve para imprevistos, y dejando 2 semanas para la evaluación de esta primera etapa, de estas 11-12 semanas previas. Luego se tiene 2 semanas del receso de invierno, y al retorno de eso otra retroalimentación, y posteriormente 15 semanas para el desarrollo de las capacidades priorizadas para el primer grado. Se deja otra vez una semana para los imprevistos, capacitaciones, huelga, y finalmente las 2 últimas semanas, ya hacia finales de noviembre, el cierre y las evaluaciones de la segunda etapa. El siguiente, para el segundo al sexto grado es similar. También en febrero la primera etapa de retroalimentación, de reencuentro, se dieron el diagnóstico, la retroalimentación, con un poquitito más más alargado, digamos, o más semanas para el desarrollo de los aprendizajes indispensables. El gráfico anterior era de los niños de primer grado, que bueno, del preescolar vienen, pero estos del segundo al sexto grado vienen arrastrando déficit de la virtualidad, por lo tanto se le da un poco más de tiempo, ¿verdad? 12 semanas. Entonces, en eso consiste la propuesta de organización del tiempo escolar, pero bueno, está basado también en como contó Jorge, ¿verdad? Entre los principios, también esto es una propuesta, así que debe primar también la flexibilidad para ver si es que, por decir, se necesitaba más de una semana para el reencuentro, y bueno, hay instituciones que a lo mejor necesitaban más porque la realidad de esa institución varió, que se murió la profe justo de ahí de ese grado, entonces tiene que ser flexible. Bueno, le doy paso a Janina. Bueno, a mí me toca hablar de la priorización de aprendizajes
del primer ciclo de la educación escolar básica, que vendría del primer. No sé si yo nomás no estoy escuchando o los compañeros escuchan. No, profe, no se escucha. ¿Tiene algún problema de conexión entonces? Yo tampoco escucho, profe. Sí. Ella también nos estaba comentando de que nos estaba escuchando muy entrecortado. Ah, y es problema de conexión entonces. Porque a ustedes les escuchaba súper bien. Hola. Hola. Se fue tu audio. Genial, pero estaba hablando y se fue. Estaba hablando de los... Hola. Sí, te escuchamos entrecortado nomás. Súper entrecortado. Y sí, así luego yo también. El tercer grado se espera que los niños y niñas continúen desarrollando sus capacidades de comprensión, ¿verdad? Y produciendo mm, producción de textos significativos como vocabularios básicos, estructurados de manera sencilla y coherente dentro de textos breves. Después estamos en el cuarto grado, que ya viene a ser el segundo ciclo de la educación básica. Se espera que los niños sean capaces de comprender los problemas de su entorno con la aplicación de los procesos científicos y tecnológicos. El quinto grado, ver situaciones problemáticas y su entorno inmediato con la utilización de datos, ya serán capaces y toma de decisiones. Entorno inmediato aplicando los procesos científicos y tecnológicos. Preestablecidos en planificación. Forma las planificaciones para cada grado. Que la gente descargaba y se preparaba a su realidad educativa. Se manejaba por WhatsApp, tema en el tiempo de pandemia. Ahora se realizan en las aulas nuevamente. Todas con indicadores preestablecidos para cada clase y luego evaluando el logro de la capacidad, que serían los exámenes. El docente en su planificación, al tomar cierta capacidad, prepara los indicadores según lo que pide la capacidad para el desarrollo de cada clase, prevé los indicadores y luego la forma de evaluar la capacidad. Las evaluaciones pueden ser, o sea, son artísticas, vendría a ser danza. Ejercicios. Hola, no sé si me escuchan.
Nada, parece que no escucharon. Parece que no escucharon. Parece que nada escucharon. Profe, parece que nada, no me escucharon. Te escuchamos, pero un poco entrecortado nomás. Estoy escuchando las competencias y capacidades que se desarrollan en cada ciclo. Solo que También, pero después hablé y hice un resumen de que todas las capacidades se logran con objetivos preestablecidos en planificación. Que durante la pandemia el MEC alzó en su plataforma las planificaciones para cada grado, que el docente que el docente descargaba y se preparaba, y de ahí se manejaba por medio de WhatsApp. Después, para grado se logra con indicadores para cada, luego evaluando el logro de la capacidad, que son los todo de balde. Qué desastre. No sé, hablo todo de balde, parece mi exposición. No se escucha nunca mi exposición, parece. yo te escucho, por momentos se escucha claro, solo que por rato se pierde un poco el audio, pero continúa nomás. Bueno, Y si resumí un sí, que poquitito son, más, entonces para que sí. podamos cerrar tu idea. Antes estaba comentando yo de cómo el proceso, que, o sea, las planificaciones que tendrían que ser los profesores por el tema, y ahora ya son en aulas, que Sí, capacidades para cada establecidos, ¿verdad? Para cada capacidad, que son a través de los exámenes. Y el docente en su planificación, al tomar cierta capacidad, prepara los indicadores según lo que pide la capacidad, el desarrollo de cada clase. Prevé los indicadores y luego forma la forma de evaluar. La capacidad, y que cada capacidad tiene varios tipos, las deben ser oral, ¿verdad? Educación artística, y hasta ahí. Hola. sí, Y hasta ahí, profe, lo que es mi resumen, que es está lo bien. que yo hablé de la priorización de puntos. Sigue Paola. Sí, te Buenas escucho. noches. Buenas noches. A mí me toca hablar sobre las orientaciones metodológicas, descripción de la técnica. El modelo de aprendizaje invertido es una experiencia que se basa en el modelo del aula invertida. Se identifica por el intercambio de las dos tareas más características del proceso de información educativa: la toma de la lección y la realización de deberes. Este modelo desarrollará autonomía, responsabilidad y el espíritu investigativo de los estudiantes, así como la participación activa y real en el aprendizaje. Aquí vemos una cosa muy importante, que es la participación de los estudiantes y también la forma en que ellos logran esa capacidad de querer ser investigativo, lo cual conlleva a un ritmo de aprendizaje muy exitoso. En cuanto a los recursos, se puede ejecutar el aprendizaje invertido con materiales de lectura, revistas, libros, bibliotecas, buscadores online, útiles escolares, recursos tecnológicos, laboratorio de ciencia y arte, selección de material de lectura y apoyo, elaboración de la guía de trabajo para actividades individuales o grupales,
presentación de trabajo y distribución en el estudiante. Se pueden utilizar diversos instrumentos de evaluación como lista de cotejo, diario de clase, registro anecdótico, registro de desarrollo, cuestionario abierto y cerrado, pruebas prácticas y orales. Propicia la autoevaluación, la heteroevaluación y evaluación unidireccional. Hasta ahí, profe. Muchísimas Bien. gracias. Gracias a ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Ustedes ahora van a hacer su evaluación con los compañeros. Si es que los compañeros quieren hacerle alguna pregunta, yo anoté algunas cosas y le doy primero el espacio a los compañeros. Ustedes les consultan y vemos. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna opinión, alguna observación con relación a la presentación de este trabajo? Porque hoy están casi todos. Casi. Larisa, ¿estás? Quiero escuchar la opinión de uno de los compañeros. Giovanni, Larisa. ¿Qué tal, profe? ¿Sí? ¿Qué te pareció la presentación de este trabajo? Estaba bueno, profe. Estaba escuchando la parte primera que estaba poniendo el compañero sobre cómo afectó esta pandemia en la parte educativa, que hubo muchos cambios y bastante interesante, la verdad, profe. Sí. Yo quiero felicitar antes que nada, antes de hacer unas preguntas, felicitar la forma en que presentaron el trabajo desde la portada hasta el final. La única sugerencia que tengo es la bibliografía, que debe estar sí o sí en la presentación de cualquier trabajo, pero súper bien la contextualización de los compañeros, David, Jorge, Federico, excelente, todos los ejemplos que dieron eran acordes al tema. Me gustó mucho también el espacio de compartir lo educativo con el ámbito de salud, ¿verdad? Porque sabemos que está estrechamente relacionado. Lastimosamente no pudimos escuchar bien la parte que le correspondía a la compañera Janina por el tema de la conexión, pero igual pude anotar algunas cuestiones que ella estuvo hablando sobre la planificación, que la planificación siempre estuvo, ¿verdad? Ya sea a distancia o en forma presencial. Lo que cambió un poco con el tema de la virtualidad fue la forma en que comunicamos, en la forma en que transmitimos los contenidos. Es decir, utilizábamos más grupos de WhatsApp y en el nivel de escolar básica, por ejemplo, hasta ahora, que ya volvieron a la presencialidad, igual cuando hay casos de... Hay veces que en la semana se suspenden las actividades porque hay cuadros gripales en todos los grados prácticamente. Igual se sigue utilizando la modalidad híbrida, que es la que se van por partes. A veces se van en forma presencial una cierta cantidad de alumnos y los que no van, entonces la profe igual sigue preparando los videos instructivos para que no se corte ese proceso, igual se siga dando las clases en forma virtual. Hay estudiantes que ya están habituados, ¿verdad? Como decía también el compañero hace rato, y
Entonces, para no perder ese ritmo, ¿verdad? Entonces, igual enviar las tareas por medios, ya sea WhatsApp, correo electrónico u otra forma, igual sigue siendo válido. Ahora, quiero hacerle una preguntita a la compañera Paola, si es que está por ahí todavía. ¿Estás? Paola. Paola, ¿estás? ¿No? Bueno, no está, parece. Bueno, entonces, mis felicitaciones a este grupo. Excelente presentación y vamos a darnos un aplauso virtual para no perder la costumbre. ¿Está bien? Quiero ver sus aplausos virtuales. Excelente. Muy bien. Tenemos poquito tiempo, entonces, Giovanni Miltos, vos fuiste mi alumno, ¿verdad? No podía ser luego tanta coincidencia. Yo dije luego que eras mi alumno, que fuiste mi alumno porque me llamó la atención tu nombre. Bueno, Federico, ¿querés hablar? Te escucho. ¿No? Porque tu mano está arriba. No, un aplausito nomás era. Ah, ya. Ah, me encanta. Un Si no podemos... autoaplauso era. Ah, bueno, tu autorreconocimiento, eso es importante. Muy Sí, bien. claro. Claro que sí. Bien. El grupo 2 también tenía que presentar ahora. ¿Está? ¿El grupo 2? Sí, profe, estamos todos. Sí, profe. Bueno, entonces lo que les voy a pedir es que ustedes son 6, ¿verdad? Sí, profe. ¿Qué diseño les corresponde? Sería diseño curricular, educación media, profe. Educación media. Bueno, entonces eso vamos a iniciar mañana a las 6 en punto y vamos a tratar de coordinar mejor nuestros tiempos porque nos quedan 3 grupos y eso. ¿Está bien? Porque es mañana la última fecha de nuestra presentación. ¿Les parece? Dale, profe. Bueno, entonces fue un gusto compartir esta experiencia con ustedes y les voy a liberar hoy. Que descansen y nos vemos mañana a las 6 en punto. ¿Está? Profe, consulta. Tarea Sí, no sí. hay aparte de esto, de la tarea grupal. No hay Hay una otra tarea final que habíamos acordado, pero que no es muy complicada ni larga, entonces voy a alzar eso mañana también. Sería un comentario, creo que ya les dije, es un comentario analítico que básicamente va a consistir en hacer como una reflexión de todo lo que ustedes aprendieron en este módulo, la metodología que se utilizó y la funcionalidad y aplicabilidad que va a tener esto. ¿Para qué me sirvió el módulo? ¿Para qué sirven los diseños curriculares? ¿Cuál es su importancia, su relevancia? Y escribir un poco sobre eso, nada más. ¿Está? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, nos vemos mañana y que tengan un buen descanso. Gracias, Hasta mañana, igualmente. profe. Gracias, gracias. Hasta luego. Adiós.